Vamos a ver entonces la construcción de un objeto en 3D desde un principio. Vamos a entender qué es primero un polígono, la unidad mínima, si se quiere, de un objeto en 3D, qué es una malla y luego las formas de modelado, o sea, las maneras distintas que tenemos de organizar estos grupos de polígonos a los cuales le llamamos mallas o, mal dicho, objeto en 3D, y ya lo vamos a repasar a eso cuando entremos en el layout de Blender y veamos que un objeto en 3D no es necesariamente lo que nosotros en la vida real le llamaríamos objeto, como una silla, una taza, sino que pueden ser otras cosas, como por ejemplo una curva, como quizás puede ser una luz, ¿no? Em, Así es que el término objeto en 3D es un tanto vernáculo. Como les decía, en el principio había un punto. Es lo mínimo que podemos tener. Antes de eso, no tenemos nada. Tendríamos la grilla, ¿no? Si no hay un punto, bueno, tendríamos una grilla donde podría haber un punto. Y esa grilla es importante. Vemos acá una grilla cartesiana en X e Y, y esta grilla va a tener números para ordenar sus columnas y sus filas. Y vamos a definir un punto que le vamos a llamar X2, Y2. Vemos que el origen está arriba a la izquierda, tranquilamente puede estar abajo a la izquierda o literalmente en cualquier lado, pero en este ejemplo lo coloqué ahí. Eh, Ahora, este punto tiene un nombre. Su nombre es A y su ubicación es X2 y 2. Esto es lo mínimo realmente que necesitamos para empezar a entender cómo va a ser luego un objeto en 3D. ¿Por qué digo luego? Porque nuestra grilla actualmente está en 2D. Tenemos solamente dos dimensiones, ¿no? La de X y la de Y. Y cuando hablo de dimensiones, no necesariamente estaría hablando de dimensiones espaciales. Tranquilamente pueden ser dos dimensiones de cualquier cosa, ¿no? Como cartesianas. Si lo pensásemos, no por hacer complicadas las cosas, pero si yo tuviese una onda, bueno, podría ser la altura, el voltaje, por ejemplo, ¿no? Y el ancho, la frecuencia. Bueno, tranquilamente puede ser una onda. Eso sería una corriente alterna. Entonces, ¿por qué hago estas aclaraciones? Porque realmente para nuestra computadora el hecho de alto y ancho todavía no está entendido. Todavía no estamos pensando en que nuestra computadora entiende un objeto. Ahora estamos haciendo una especie de batalla naval donde le estamos diciendo a nuestro programa, que vendría a ser lo que está acá al costado, que consta de una sola línea, que hay un punto en ese lugar, ¿no? Bueno, vamos a seguir y vamos a poner otro punto. Ahora ya tendríamos el punto A y el punto B. Teniendo esto, yo puedo establecer una línea o un segmento, ¿no? Que recordamos los principios básicos de la matemática, donde entre dos puntos podemos establecer un segmento. El segmento se va a llamar AB, o sea, el nombre de ambos puntos. Y ahora estaríamos teniendo otra entidad. Además de los puntos, ahora tendríamos una línea. Y acá ya viene la primera salvedad. En el 3D no hay nada infinito. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestros conceptos más básicos de aritmética repetíamos que una línea es una sucesión infinita de puntos, ¿no? Teniendo en cuenta que un punto es una entidad infinitamente pequeña. Para no tener más que una sola dimensión, un punto no debería tener ni alto ni ancho. Entonces, no tener alto
ni ancho significa ser infinitamente pequeño. Eso, como idea, suena bien porque los seres humanos, la verdad, nos tomamos muy a la ligera el concepto de infinito, porque sabemos que no podemos hacer nada con él. Ya habrán visto los chistes de TikTok con la IA de decirle, quiero que cuentes sumando de a un número y la quieren obligar a contar a uno, dos, tres, cuatro y que siga contando indefinidamente y la IA se resiste. Bueno, eso para la IA está bien, para nosotros también está correcto, porque cuando decimos infinito, decimos, ah, es infinito, ya está, ¿no? Y poca gente se pone a pensar en el infinito y hay matemáticas del infinito, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, pero infinito más infinito es igual a infinito, pero la diferencia es que el infinito del resultado es más grande que los otros infinitos que son partes de la suma. Y eso tiene toda una explicación. Bueno, pero entonces el infinito es una magnitud y como tal, nosotros no podemos contar hasta infinito y nuestras computadoras tampoco. Entonces el concepto de infinito no existe en la computación. No hay nada infinito y tampoco hay nada aleatorio, ¿no? Ese otro término de moda, lo random. Bueno, el término random, o mejor dicho, la instrucción de programación RND, eh, no existe, no existe el azar y tampoco existe lo infinito en la computación. Esto denota que hay límites y esos límites en un programa en 3D tienen que estar bien claros. Acá podríamos estar pensando en Illustrator, ¿no? Quienes hicieron nivel uno dicen, bueno, si yo toco con la pluma un lugar de la pantalla y después toco otro, estaría estableciendo el punto A, el punto B y va a haber un vector. Y como les habrán bien explicado acá, ese vector, si yo agrando, 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 siempre lo voy a ver derecho porque parece que siempre tendría puntos, pero sepamos, no tiene infinitos puntos y de hecho si hay algo que tienen las computadoras son todo tipo de bloqueos para que ninguna cuenta se les vaya a infinito, ¿no? Eso de en matemática tendencia a infinito o límite infinito es un límite, un cortafuego que tienen todos los programas para que ninguna cuenta se vaya a infinito. ¿Qué hacen los programas cuando una cuenta se les va a infinito? Pulsan el botón de eyección del piloto y sale volando y es ahí cuando se cuelga el programa, se pone la pantalla azul o nuestro Blender simplemente se apaga y desaparece del sistema, ¿sí? Entonces, los programas de 3D tienden a la inestabilidad porque dentro del 3D puede haber varias cosas que tiendan al infinito. Agregamos entonces un tercer punto y ahora tendríamos otra entidad, además de tener puntos y de tener segmentos, que ahora los podemos llamar lados, vamos a tener una cara. Y con esto vamos a entrar en la cara más importante del 3D, que es un triángulo. El triángulo va a ser el polígono mínimo. No hay polígonos de menos de 3 lados, se imaginarán. Eh, entonces, acá es cuando uno va a comprar con sus ahorros la nueva GPU que salió y dice, mueve tantos triángulos. Y cuantos más grande es ese número, mejor justificados creemos que están nuestros ahorros. Bueno, es así, el triángulo es para lo que las GPU están preparados a trabajar, ¿no? Las GPUs están diseñadas exclusivamente para hacer operaciones matemáticas que muevan triángulos. Por eso los videojuegos, ya sea en consolas, en celulares, versión web, para PC, para Mac, todos los motores de videojuegos prefieren los triángulos a la hora de mover cosas. Y por el otro lado, los animadores prefieren los cuadrados. Ya veremos por qué. Porque hay dos tipos de render, ¿no? Uno en tiempo real, que va a preferir triángulos, y otro render final, que va a preferir cuadrados. Cuando le agregamos nosotros un nuevo punto a esta situación que hemos armado acá, vamos a tener una
figura más. Antes llegamos a tener un triángulo, ahora tendremos un cuadrado o también podemos tener un rectángulo desde ya, depende de dónde estén organizados esos puntos. Entonces tendríamos puntos, líneas, segmentos o lados y tendríamos también polígonos, en este caso un triángulo y un cuadrado. Vamos a pensar en una función de la matemática que se llama extrusión, ¿no? Y la extrusión, el extrude, que lo van a tener todos los programas de 3D del universo, vamos, vamos a hacer que nuestros puntos A, B, C y D, que esos puntos ahora se extruyan, o sea, se muevan en otra dimensión, Z, y los vamos a copiar, podríamos decir, pero en otra ubicación, ahora sí, espacial. Con esto estaríamos generando unos nuevos puntos, E, F, G, H, y con estos puntos tendríamos ya todas las chances de armar un volumen, ¿no? Porque estaríamos teniendo bordes o aristas. Sepan que los lados son para los objetos que son bidimensionales, como un polígono, y las aristas son para los objetos que son tridimensionales, como por ejemplo un cubo, ¿no? Un cuadrado es 2D, un cubo es 3D, un rectángulo es 2D, un prisma es 3D. Y los unos tienen lados, los otros tienen aristas. Con este mismo criterio, si en vez de hacer solamente 6 caras, hago un montón de caras, vamos a llegar a esto que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando nos quieren hacer creer que usaron mucha tecnología para hacer algo y nos muestran el wireframe, que incluso los wireframes, las mallas son tan densas que no quedan lindas a la hora de hacernos creer que usaron mucha tecnología para hacer algo porque son increíblemente densas. Entonces tienen que hacer unas mallas en baja para hacer esos videos engañosos, para que nos digan que tal película usaron tecnología de 3D para hacer un robot y nos generan robots en baja para poder renderizar las mallas, que la verdad es una función que la mayoría de los programas de 3D no tienen, el hecho de renderizar el wireframe. Así es que estamos totalmente engañados para que creamos que hay una malla. Estas mallas son reales. En esta cátedra usábamos un programa que se llamaba, se sigue llamando Library 3D, y renderizaba las mallas tanto en color como en, en blanco y negro, o el color que le demos realmente, y esto de que nosotros le podamos poner color a las mallas significa que los puntos, además de tener su ubicación, también pueden tener otras características. Una de ellas es el color. Entonces, el color de los puntos, ya vamos a ver que es algo que va a ser muy interesante de comprender en el modelado, es otra de las informaciones que va a tener nuestro programa de 3D. La ubicación, el color y otros factores. Va a tener un nombre. Cada punto tiene un nombre que se llama ID, o sea, ID de identificación, y tiene un número. Entonces, un objeto de 1 millón de polígonos va a tener un ID 1 y un ID 1 millón. Em, Tienen pesos también en la animación. Van a tener esos pesos que van a ser como un factor de fuerza en realidad, y esos pesos pueden afectar a distintas cosas que le pasen a ese punto, ¿no? Supongamos que tenemos hojas y cada hoja está regida por un punto, y si las soplamos, las hojas se van a salir todas volando a la vez. Entonces les damos distintos pesos para que algunas vuelen antes, otras vuelen después, y así sucesivamente. Los pesos son otro dato que van a tener. Y aunque no lo crean, los puntos tienen orientación. Y uno dice, bueno, ya se están pasando unos pueblos. ¿Para qué va a estar la orientación de un punto? Sí, los puntos tienen orientación porque en base a la orientación también
podemos recibir información sobre la luz. Los shaders se van a hacer gracias a la organización que tienen los puntos con respecto a la malla o mesh flow, y esos puntos van a tener orientación con un elemento que vamos a ver ahora mismo. En la anatomía de un polígono vamos a encontrar algunas cosas muy básicas. Como ya dijimos, los bien mencionados puntos o points, como los vamos a encontrar en la mayoría de los programas de 3D, los lados en castellano o los bordes de este polígono, que en todos los programas de 3D se llaman edges, y la cara propiamente dicha del polígono. Pero hay un elemento más que está acá y que nosotros no solemos ver, pero a partir de ahora lo van a escuchar mil veces y van a ir por la calle y van a ir pensando que ese plano tiene una normal. Y la normal es esto, es una línea invisible, es un dato, una información que es la orientación del plano. Ok, ya vamos a ver que puede que no sea tan así, pero una normal, comillas, normal, va a estar a 90 grados con respecto al polígono. Esa línea invisible, que nosotros la podemos hacer visible en Blender, va a ser súper importante. Todos los polígonos, todos los programas de 3D, el jueguito más básico que tengan en su celular, tiene polígonos con normales. Y de hecho, al programa en 3D realmente le importan más las normales que la cara, que el face. ¿Por qué? Porque en base a las normales va a calcular cosas para dibujar la cara. Entonces, primero son las normales y luego van a ser las caras o faces. Am, Acá vamos a hablar un poquito de esta anatomía del polígono, y con esto que decía, también los puntos van a tener normales. Cada punto va a tener tres normales, una normal en un eje, en el otro y en el otro. Eh, si yo roto esas normales, puedo romper, entre comillas, lo perfectito que es nuestro polígono. Porque nuestro polígono es perfecto porque la normal principal sale a 90 grados, porque estas normales están todas perfectitas y bien orientadas, pero si yo empiezo a rotar los puntos, no va a poder conectar esta línea con esta, porque un punto le va a estar diciendo que salga para allá y el otro le va a estar diciendo, pongámosle que salga para allá, para el otro lado. Entonces, no puede hacer una curva así por ahora. Sí, puede solamente hacer una línea. Eso es un problema. Y esos son los típicos problemas que nos van a traer las normales en nuestro modelado del día a día. Las normales existen, las normales, como decía, comillas, comillas, normales, o sea que están normalizadas a 90 grados, y van a existir otras normales, o sea, o unas normales que están, depende de los programas, entre veces le llaman dañadas, le llaman desalineadas, etcétera, ¿no? Y Agus, decime si me escuchas bien, porque me salió cartelito de conexión inestable. Se te escucha medio Y robótico, pero ya te digo, como yo estuve todo el día con problemas de conexión, no sé si soy yo. ahora No, a Igual mí me apareció ahora te se escucho igual. escuchaba bien un igual. poquito No sé. trabado. Ok. Ok, listo. Bien, bien. No sé si, bueno, a ver si paro Ahora la se te escucha cámara. bien, De Juan, y última, nada, quedan le 9 quito un poco minutitos para que tengas en cuenta. de laburo a... Sí, 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 sí. Saco cámara y veo.
¿Qué, qué onda? Em, y entonces, esto de las normales, como les decía, es súper importante porque las normales pueden estar bien o normales, propiamente dichas, es la cosa totalmente reiterativa, pero es así, o pueden estar desalineadas, ¿sí? O anormales. Y eso puede llegar a ser un problema para nosotros. Am, Vamos a ver qué sucede también con los polígonos, que podemos tener otro problemilla, que también es común. Hoy vamos a ver, Agustín nos va a mostrar esto, qué pasa con los polígonos cuando están unidos o separados y aparentemente, como decía, desde afuera, cuando uno está modelando un objeto, dice, va, si parece una silla, listo, es una silla, pero después vamos a tocar una teclita mágica que es la M y nos va a decir, che, mirá que acá hay una malla no está bien, no está correcta. Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Y esto viene a partir de que yo puedo tener dos polígonos, por ejemplo, unidos, como ven acá, que comparten dos puntos, o sea, el polígono de arriba, que está en transparente, y el polígono de abajo, que está en azul, comparten esos puntos que están señalados. O sea, hay un solo punto y ese punto sale en líneas para un lado y para el otro. Y podemos tener así otra situación en donde veamos que hay un polígono, el de arriba, que tiene puntos amarillos y el otro, el de abajo, que tiene puntos rojos. Bueno, desde afuera, yo lo hice así mega exagerado para que se vea, desde afuera uno puede ver, nada, todo bien, una malla, un polígono que continúa y otro polígono ahí abajo, pero si yo selecciono uno de esos polígonos y lo muevo, se va a mover solo y va a dejar el otro polígono ahí colgado en el aire. Bueno, eso es uno de los temas que tenemos que ver que también se van a dar como muy importantes en la construcción de un objeto porque esto del mesh flow, en este caso, en el caso B, estaría interrumpido. Acá no hay mesh flow, acá hay solo apariencia. En cambio, acá sí hay mesh flow, o sea, acá hay una malla. Para que haya una malla tiene que haber mínimo dos polígonos. Acá hay dos polígonos sueltos y acá hay una malla. O sea, esto tiene mesh flow y esto no tiene mesh flow porque directamente en este caso no es una malla. Supongamos que hay más polígonos para allá y para allá. Bueno, el mesh flow estaría roto, ¿sí? No hay fluidez en la malla. Um, entonces, la normal va a ser esta línea invisible, este cálculo, que lo comento muy rápido para no entrar en cosas muy técnicas, pero los que tienen orientación son los puntos, o sea, la cara no existe. Lo que existe realmente, la información real, son los puntos. Yo quiero que mi programa de 3D dibuje la cara. Sí, yo tengo los puntos que tienen una ubicación, o sea, están en un lugar, X1 y 2 y así, están en un lugar, tienen una ubicación y también tienen una orientación, o sea, tienen su normal. En base a un cálculo que se hace entre las normales de los puntos, se calcula esta otra normal que está en el medio. Un polígono puede tener muchas normales, ¿sí? Tantas cuantas querramos. ¿Para qué sirven? Bueno, lo que hace la normal es calcular el rebote de la luz. Eso es lo más importante. ¿Cómo va a dibujar ese polígono si no sabe cuánta luz recibe, cuánta luz rebota hacia la cámara? Entonces, ahora entendemos por qué si el polígono yo lo veo que está correctamente ubicado, pero si la normal está torcida, la luz va a rebotar para otro lado y es un error típico del 3D cuando las normales están mal. Una pregunta, Sí, ¿cada punto tiene su normal? sí, cada punto tiene tres normales. Ah, Y la normal del medio está que con Blender nosotros
acá en normals, ¿no? Le decimos que nos muestre las normales. Ahora después lo vamos a hacer en vivo. Cuando Agus nos muestre un poco esto de los puntos separados y todo eso, vamos a ver que podemos decirle a Blender que nos muestre las normales, e incluso el tamaño, esto del size es qué tamaño le damos para verlas. Y ve ven que dibuja un polígono con más luz, otro con menos y otro con menos, porque la fuente de luz está acá y lo que necesitamos hacer es de esa fuente de luz trazar unos rayos y esos rayos le van a decir, gracias a las normales, le van a decir cómo debe dibujarla. O sea, cuánta luz tiene que hacer en el shading o sombreado. Todo esto nos lleva a entender distintas técnicas de modelado, ¿no? Una de ellas, y quizás la más conocida, es Hard Surface. Y acá voy a hacer una aclaración, es un nombre técnico viejo, pensemos que todo esto viene de la década del 60, entonces se empezaron a inventar nombres para una tecnología nueva que jamás se sabía que iba a llegar a ser lo que es hoy día. Entonces se le llamó superficies duras. Eso quiere decir que los polígonos son planos, así como los venimos estudiando hasta ahora. Eh, por ejemplo, estos polígonos planos están, mi gata desesperada por entrar. Este, porque en las clases, les cuento el lado B de todo esto, doy las clases con una gata sentada arriba mío. Este, tiene esa costumbre. Bueno, Quedan 2 minutos, Juan, cualquier dos cosita. minutitos y ahí lo estoy viendo. Sí, sí, Sí. después seguimos con esta parte. Ahora lleguemos a terminar Hard Surface. Y Hard Surface, que las superficies sean duras. Bueno, primero lo de duras no tiene ninguna lógica. Como ya les decía, esto es una cáscara vacía, no hay materia, no hay nada en el 3D. Así es que se refiere a que son planos y chatos esos polígonos. Acá vemos una, comillas, comillas, esfera hecha por polígonos triangulares planos. Vamos a ver que la cantidad de polígonos, si, puedo hacer muchos polígonos, por ejemplo, en esta de acá, y debe tener miles y miles de poligonitos pequeños. Eso se va a llamar resolución de la malla, pero no va a hacer que el objeto deje de ser hard surface. El objeto que está construido, ya sea a partir de triángulos o de quads, eh, por muchos o por pocos polígonos, va a hacer eso justamente, que tenga más resolución, más polígonos, pero no va a hacer que sea un objeto, ustedes dirán, si este es hard, el otro será blando. No, no es así. No va a hacer que ese objeto deje de ser hard surface. Este, por ejemplo, es el ejemplo de una silla, como la que van a hacer ustedes, y la silla, ven que en la vista de la izquierda se ven los polígonos, son todos polígonos planos, incluso los biseles. Pero los objetos que vayamos a hacer no necesariamente son objetos duros en el sentido físico, que ya les digo que eso no tiene sentido, sino que pueden ser objetos redondos como la cabeza del monito, como el cono, el torus, etcétera, ¿no? Todos estos que vemos acá son objetos que tranquilamente podríamos pensar que son blancos. Cuando nosotros decimos entonces que nos importa tanto la posición del polígono, la dirección que se expresa a través de las normales y también nos va a interesar, bueno, los mapas de peso, la continuidad que van a tener las normales a lo largo de la malla y todo eso, también nos va a importar la escala. La escala va a hacer que nuestro programa de 3D trabaje correctamente con respecto a un objeto.
Lo digo así, muy genérico, ya iremos viendo esto a lo largo de la cursada, vamos a escuchar esto de la escala 1000 veces, porque todos los procesamientos que hace nuestro programa 3D los hace en función de la escala. Entonces, por ejemplo, las funciones adaptivas que hace, como el ejemplo que les daba del edificio que está lejos y me voy acercando, las funciones adaptivas las hace gracias a la escala. La resolución con la que trabaja la hace con respecto a la escala. Vamos a hacer un supuesto. Supongamos que estos dos objetos están en la misma escena. Entonces, acá hay un polígono chiquito alrededor del ojo. Ese polígono chiquito tiene una normal, que es lo que le da el sombreado, que hace que no reciba tanta luz como tienen estas otras partes, porque este polígono está apuntando en otra dirección. Y este polígono tranquilamente puede tener una normal que apunta hacia acá y le dice eso. Ahora, supongamos que están en la misma escena, supongamos que están en la misma escala, que quedó de casualidad porque elegí dos ejemplos así random, pero quedó de casualidad que más o menos estaría un oso grande y una persona, podríamos decir que están en escala. Y este escudo tiene básicamente dos polígonos, si bien tiene un bordecito ahí, pero tiene dos polígonos y este polígono tendría una normal. Entonces digo, ¿a ustedes les parece justo que a este polígono grande que tiene el tamaño de la cabeza del oso prácticamente, que a este polígono le dé una normal y a este también le dé una normal? Bueno, esa adaptabilidad que va a tener nuestro programa en 3D para trabajar tiene que ver con los tamaños de las cosas. Entonces, a este, para que la textura le quede bien, le daría muchas más normales para calcular todo lo que puede pasar con la luz de acá a acá. Y a este otro, que es chiquito y que está rodeado de un mesh flow bastante denso, una resolución mucho más alta, le va a dar una sola normal, por decir algo, ¿no? Entonces, este polígono tiene el tamaño básicamente del lateral de la cabeza del oso y tendría una sola normal. No, no, sería injusto. Y esta cabeza del oso que tiene su lateral, tiene el tamaño del escudo, tiene un montón de polígonos. Por lo tanto, ya tiene muchas Perfecto. normales. Bueno, la cuestión es esta. Resumiendo, todo lo que va a hacer el programa de 3D es en función de las escalas de las cosas. Va a saber que un polígono tiene 1 kilómetro y que el otro tiene 1 milímetro y los va a tratar como tales. O sea, la cantidad de luz que les va a dedicar, la cantidad de rayos de luz que le va a dedicar, la fuerza, el peso, las físicas, ¿no? Cuando tiramos algo, cuando lo rompemos, etcétera, va a tener que ver directamente con la escala y también la cámara, que es algo básico, pero importante al fin. Es que si yo tengo un objeto, una biblioteca, como decíamos recién, de 5 metros y yo me paro con una cámara a 1,70 m y bueno, voy a mirar para arriba. Entonces el lente de la cámara, la perspectiva, me va a dar la sensación de, pensemos, o sea, 5 metros pueden ser tranquilamente un segundo piso. Entonces, es un pequeño edificio, no es una biblioteca. Esa diferencia, nuestro programa de 3D la va a tener en cuenta. Bueno, pasamos a otra forma de modelado. Vamos a ver ahora los NURBS. Los NURBS van a ser esto que en castellano serían las B-splines, o sea, curvas tipo B, ¿sí? Racionales, porque están hechas en base a números racionales y no uniformes. Y esa no uniformidad quiere decir que van a tener una relación, valga la redundancia, no uniforme con respecto a los números racionales. Bueno, es muy técnico, nosotros no vamos a entrar en matemática, pero sí vamos a entender lo siguiente. ¿Ven esa que está girando? Bueno, la malla es lo que está en alambre y la curva es lo que se construye en función de esa malla. Entonces, ahí tenemos un detalle no menor. Vemos que la malla, la geometría, como lo venimos viendo recién con polígonos, está
ahí en transparente, digamos, en la parte de alambre. Y la curva es algo que, si se fijan, es una especie de promedio, ¿no? De la malla, la vamos a ver mejor. Las NURBS van a ser representaciones matemáticas de geometría en 3D capaces de describir cualquier forma con gran precisión, ¿no? Entonces, ¿por qué con gran precisión? Bueno, porque si yo me fijo en este polígono de acá adelante y voy a ver que acá sí está chocando con el punto, acá ya hay una diferencia, acá hay un montón de diferencia. Y claro, la precisión es que esto es una curva y una curva tiene mucha más información que esta línea de acá. Por eso es lo de la precisión. E incluso fíjense cómo se hunde esto acá y sigue derecho por ahí y la curva entiende justamente esta cuestión. Los NURBS son comunes en el 3D y útiles a la vez, ¿no? Si nosotros nos fijamos en este gráfico, vemos que supongamos que yo tengo polígonos, ¿no? Tengo un objeto con muchos polígonos, hago un corte. Y ese corte veo que hay, por ejemplo, 30 puntos. O sea, como dijimos, la resolución de la malla, cuando mostraba que una esfera podía estar hecha por planos, sí, pero a costa de que sean muchos, muchos planos. Entonces, todas estas son líneas. Acá no hay ninguna curva, hay líneas rectas. Todas estas son líneas rectas también, no hay ninguna curva, son todas derechas del punto A al punto B. Ahora vemos que a 4 puntos y ya nos queda medio difícil de creer en esto. Volvemos al ejemplo del videojuego. Si yo estoy muy lejos, el edificio o el personaje que esté allá a lo lejos, si tiene 4 puntos, la verdad que para que aparezca así chiquito en el fondo como unos cuantos píxeles está bien, pero si yo me voy acercando, tiene que ir reemplazándolo por una malla de mucha más resolución. Y guardar puntos es guardar memoria, como les decía antes. Los puntos tienen ubicación, tienen posición, tienen peso, tienen normales, tienen esto y aquello, y tienen más cosas de las que les estoy diciendo. Hay mucha información sobre un punto. Y toda esa información es dinámica, se está moviendo. Cuando yo muevo la cámara, esa información se vuelve a grabar. ¿Mm? Entonces, imagínense pasar de 30 puntos a 12, que es menos de la mitad, a 4, pero ya es clarísimo la calidad que pierdo. Pero en NURBS tengo 2 y hay un algoritmo que construye la curva. ¿Cómo lo hace? Bueno, como lo hacíamos en Illustrator, ¿no? Con los famosos tensores de Bézier. ¿Se acuerdan que los tensores de Bézier tienen una rotación que nosotros los podemos girar para un lado o para el otro, y también tienen una tensión o fuerza? Ese strength que tienen, ¿no? Esa fuerza, es como si hubiese una especie de magnetismo. ¿Cómo funciona esto? De acá a acá hay una línea invisible que nosotros no vemos, ¿sí? Y nosotros marcamos la fuerza y claro, es como una especie de imán que atrae la curva. Entonces, lo mismo para acá, ¿no? Si se fijan, hay una línea invisible que nosotros no vemos, que es la que tensa la curva en esa dirección. El bueno de Bézier trabajaba para Renault, ¿no? La de los autos. Y querían que se desarrolle una tecnología que permita usar el diseño de computadoras que ya se usaba, pero se dibujaba mucho con líneas rectas para las carrocerías de los autos, ¿no? Y él empieza a trabajar, son 2 empresas europeas las que empiezan a trabajar, Citroën y Renault. Renault, por una de esas cuestiones de la vida, le permite a Bézier mostrar sus descubrimientos. Las curvas, vamos a aclarar esto,
NURBS, por decirles así rápido, y las B-spline y todas esas curvas ya existían en la matemática. ¿Sí? Lo que hizo Bézier es adaptar esas curvas a un programa de computadora que permitía manejar esos tensores, o sea que a través de un sistema gráfico, de mover esos tensores, en un principio no era tan gráfico porque había que meterlos manualmente, eh, pero pudo visualizar justamente la tensión de ese punto, ¿no? Entonces acá hay una información más para el punto, además de la posición, la rotación, que la damos cuando giramos el tensor para un lado o para el otro, estamos rotando el punto, ¿sí? El punto de acá. Y además un factor de fuerza. Bueno, Citroën no permitía que se muestren sus trabajos científicos, Renault sí, entonces se hizo famoso Bézier, pero Citroën lo hizo antes, ¿no? Con un apellido de un alemán que no me acuerdo. Y de hecho, fíjense, pobre quedó en el olvido porque este sí se hizo conocido por mostrar los descubrimientos, lo cual es mejor en la comunidad científica y para la gente también. Eh, y el otro quedó un poco ahí como, che, ¿sabían que hubo alguien antes de Bézier que ya había hecho esto? Bueno, igual por poquito tiempo, eran en casi un año de diferencia. Cuestión es que los polígonos pueden funcionar como tensores de Bézier, pero en 3D y no en 23DD como puse ahí. En 3D pueden funcionar de esa manera. Entonces, todo el polígono, ya no un solo tensor, puede estirar como si fuese un imán la curva, ¿no? Esto es súper importante de que se entienda porque en el 3D lo usamos un montón, se imaginan. Si vemos ahí ese codo o esa T en Hard Surface, es, bueno, así como lo dijimos, polígonos chatitos, pocos polígonos, a eso le llamamos low poly, ¿no? Nosotros decimos low poly, med poly y high poly para las densidades genéricas de la malla. Y pasado a NURBS va a suceder esto, se van a redondear justamente todas esas, esos planos y nos va a quedar un objeto que va a aparentar mayor resolución porque tiene más información, ¿no? Al ser redondo, mayor resolución, pero con la misma cantidad de puntos. Y eso es lo que lo hace importante. Además de eso, vamos a tener un truquito que solemos usar mucho, que es en la representación. Todos los programas de 3D van a tener una modalidad en el shading que se va a llamar smooth o suave. Creo que algún programa le ha puesto de otra manera, pero no viene al caso. Es que no vamos a pasar los polígonos a curvas, sino que imagínense que están pintados con lápiz de grafito. Y yo pinté un valor en grafito por cada polígono. Y después vengo con el efumino y los voy fundiendo y lo voy fusionando. Bueno, eso es el smooth. Pasarle el dedo o el efumino, la versión civilizada del dedo, al grafito. Entonces voy a fusionar esos valores que acá los tengo como facetados en smooth, pero no voy a estar llevando a curvas. Ven que la resolución de la malla es la misma. Siguen siendo un montón de polígonos planos. Otra de las formas de modelado muy común es la fotogrametría. La fotogrametría es algo en donde ya nosotros no manejamos manualmente los polígonos, sino que los hace un algoritmo. Eh, Fotogrametría viene de medir a partir de fotos, eso es lo que significa fotogrametría, ¿no? Yo voy a generar una medición a partir de fotografías. Voy a sacar fotografías desde distintos puntos de vista de un objeto y a través de un algoritmo muy complejo, realmente es un proceso lento que se hace en la nube, ustedes por ahí lo puedan practicar con alguna aplicación de celular. No lo va a hacer el celular, sino que se hace en la nube.
Y hablando de nubes, genera una nube de puntos, ¿no? Point clouds. O sea, los puntos de los que veníamos hablando los generamos a través de tratar de reconocer el mismo punto en las distintas fotos. Entonces, al tener distintas fotos y el algoritmo encuentra el mismo punto, saca un promedio. Cuantas más fotos, más precisión hay para saber dónde se encuentra ese punto, ¿no? Así se construyen estas nubes de puntos. Y tenemos distintas nubes de puntos, ¿no? La primera que se genera se llama sparse, ¿no? Esta es de cosas esparcidas, digamos, puntos sueltos por ahí, son los primeros que podemos encontrar. Y luego, como verán, esos sparse ya tienen color y luego se agregan más puntos de colores, sacando los promedios tanto del color del punto como de la ubicación. Entienden más o menos, si yo tengo un punto A y un punto B, puedo decir, bueno, si le subo la resolución para hacer la nube densa de puntos, le puedo decir, bueno, entre el punto A y el punto B, agregame 10. Y esos 10 los va a hacer pasando el color, del color A al color B, la ubicación, de la ubicación A a la B, la rotación, y así sucesivamente con todas estas informaciones que venimos diciendo que se encuentran en el punto, en cada punto. Una vez que tenemos todos esos puntos, el programa lo que va a hacer es una especie de promedio y va a decir, bueno, a ver, hay muchos puntos que están cerca y los podemos resumir a un solo punto. Hay muchos puntos que son parecidos, hay muchos puntos que están describiendo un área bastante tranqui, y ahí es donde vuelve a aparecer el concepto de adaptabilidad. Entonces vemos donde necesita que la malla sea más rugosa porque hay más información, hace una malla en una resolución más alta, y donde ve que no hay gran cosa, hace una malla más baja. A esto también le llamamos modelado adaptivo. Bueno, me acaban de entrar 67 mensajes en el WhatsApp, con lo cual se han ganado un modo no molestar. Denme un segundito. Ahí está. Eh, Luego, teniendo los puntos, ya se imaginarán, pasamos a generar geometría, triángulos en este caso. Entonces, bueno, este es un proceso realmente lento y tedioso porque tiene que decidir dónde, o sea, qué tres puntos conviene juntar para hacer una malla, ¿no? Y bueno, este con aquel, también son adaptivos, y luego de eso, en base a los colores de los puntos, va a ir a buscar a la fotografía qué cachito de la foto es el que le dio color a qué polígono. Y ahí entran en juego otra vez las normales, ¿no? Esto, abuelo de pájaro, sería lo que es una fotogrametría. Tenemos ahí un video en el canal de YouTube un poco más específico, más largo, de un proyecto de investigación que hicimos con la cátedra para ver un poquito más sobre estos temas, pero es importante que sepan qué es una fotogrametría, por más de que nosotros lo hagamos de manera experimental solamente con el celular para ver de qué se trata, porque sí vamos a tratar con bastantes objetos fotogramétricos para incluir en nuestras escenas. Lo vamos a hacer porque es parte de el armado de una escena en 3D, tiene que tener fotogrametría. Y vamos a ver una de las últimas formas de modelado, digo últimas cronológicamente hablando, porque es algo que realmente ha empezado a tener sentido en los últimos tiempos. Y Hard Surface y NURBS datan de los años 60 al 80. ¿Sí? La fotogrametría y el NURB, que nosotros no lo vimos, no lo vamos a ver, son técnicas que aparecieron prácticamente hará 10 años, 15, la fotogrametría. Y el modelado con IA es nuevo, ¿no? Recién ahora están empezando
nuevo en el sentido de que, bueno, yo siempre cuento la misma historia, el público se renueva, pero en esta misma cátedra, hace no sé cuántos, 10 años aproximadamente, había hecho un experimento justamente de modelar con IA, había salido bastante bien, pero era algo totalmente impracticable, era para mostrar lo que iba a pasar en 10 años, o sea, hoy día. El modelado con IA, bueno, puede ser prompt to 3D, o sea, escribir a 3D o text to 3D, también se le llama, o puede ser image, que la image no necesariamente tiene que ser una foto, puede ser una pintura, puede ser una imagen generada. Eh, y bueno, y también van a salir video e incluso ya hay proyectos mucho más avanzados donde se puede subir cualquier tipo de input y que se haga un objeto en 3D, como por ejemplo un sonido. Vieron que ya hay algunas IAs que si uno sube un video de un pájaro, entiende que es un pájaro y genera el sonido del pájaro. Bueno, podemos llegar a inferir en que podemos subir un audio y la IA puede interpretar qué es, qué animal es, a qué distancia está, y etcétera, etcétera, y hacer un 3D de ese bicho. Todavía no está pasando, pero es algo que ya va a suceder. Em, y acá vamos a ver un workflow, ¿no? En este workflow que les voy a presentar hoy es algo que vamos a intentar de ir haciendo a lo largo de este curso, sobre todo en la primera parte de modelado, que es incorporar la inteligencia artificial al modelado de objetos en 3D. Ahora lo voy a mencionar, la clase que viene ya lo haremos, lo mostraremos paso a paso cómo se hace. Ahora lo voy a mencionar, pero todo esto es para que entiendan cómo es que generamos objetos con inteligencia artificial. Bueno, un workflow es un proceso, una serie de pasos, ¿no? Sí, unos procesos serían, en el sentido llano, donde no usamos una sola IA. Eso sería usar la IA. O sea, si yo digo, no sé, mi workflow es escribir con ChatGPT, eso no es un workflow, eso es usar ChatGPT a secas. Acá lo que estamos diciendo es que tenemos una serie de pasos que nos van a permitir llegar a algo y que dentro de esos pasos, esos elementos, los vamos a poder cambiar. Como por ejemplo, si yo digo Google Imágenes, pero yo no quiero usar Google Imágenes, quiero ir a un lugar y sacar la foto yo del edificio en cuestión. Bueno, listo. Entonces, en vez de Google Imágenes, ese paso lo reemplazo por ir con el celu a sacar fotos. Y si en vez de ChatGPT a mí me gusta más DeepSeek, usaré DeepSeek. Sí, no, entonces, eso es un workflow. De verdad, lo que nos importa son los contenidos de lo que tienen esos pasos y no tanto la técnica o la herramienta que usamos puntualmente. En este workflow yo voy a usar Google Imágenes, voy a usar uno de fotos hechas por mí, otro de Google Imágenes, voy a usar ChatGPT en un momento, otro está hecho con DeepSeek y así. Google AI Studio lo pueden reemplazar por ChatGPT. Bueno, ahora le iremos viendo todo eso. La cuestión es que vamos a terminar en una serie de aplicaciones que pueden ser tranquilamente Trellis, Tencent, que es una marca grande. Decir Tencent es como decir Google. Ahora después vamos a ver de Tencent qué producto es el que nos interesa. Y Meshi, que últimamente se nos ha caído. Así que me parece que la vamos a sacar de esta lista. Eh, bueno, Tuyen 3D es uno de los modos interesantes que tienen en Tencent para generar objetos. Hasta ahora es la más potente, nos estamos quedando con esta, es gratuita y es realmente muy interesante, es la más avanzada por lejos. Es la que recomendamos, 3D.hunshuan.tencent.com. Ahí después Saúl les pega el link para que vayan haciendo una cuenta. Lo vamos a mencionar después cuando la empecemos a aplicar, cómo hacer la cuenta, porque tiene su vueltita, porque no somos chinos, entonces tenemos que hacer a través de un mail. Yo saqué unas fotos a un ropero
la corté con los dientes con la aplicación de comillas, comillas, inteligencia artificial de Photoshop. La hizo así, pero como no me importa la foto del ropero, sino simplemente sacarlo del fondo para que la IA no pierda tokens en entender lo que hay en el fondo y que se focalice solo en lo que yo quiero, así de mal cortada como está, me sirve. Acá lo mismo, también cortada de forma totalmente automática. Y acá otra más. Saqué estas tres fotos de un ropero y las llevé a la aplicación de Tencent, que ahora es ilustrativo, después lo vamos a ver bien cómo se usa. Eh, ¿Y qué hizo? Bueno, le subí esas tres fotos e hizo esto, ¿no? Es un objeto interesante, raro, interesante, pero no es lo que yo quería claramente, ¿no? Entonces está con un error porque lo vio siempre de adelante y en base a la segunda foto que se veía un poco el lateral no se dio cuenta cómo es el volumen e hizo un cubo ropero que la verdad está bueno, pero no es lo que queríamos, ¿no? Y de hecho infiere que acá en el costado es lo mismo que del frente, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el workflow? Es ir a una IA, por ejemplo, ChatGPT. Yo subí la foto del ropero, la misma que le di a Tencent, y le puse un prompt que nosotros después veremos bien cuál es, que quiero una vista así, así, que sea perfecta, frontal, ortográfica, de el ropero e incluso la vandalización de mi niña le puse que remueva, que quite el corazón pintado en la puerta de la izquierda y lo hizo. O sea, le quitó el corazón ese, hizo la vista ortográfica tal cual la queríamos. Le doy una realimentación positiva, lo cual no es una pavada, sino que le estoy diciendo que está haciendo las cosas bien, que mantenga esos parámetros y le digo, bueno, ok, así está muy bien, ahora necesito la vista del lateral y le pongo que está bien también. Y ahora la vista trasera que sea una simple madera, sin decoraciones, sin grabado, solo madera plana, etcétera, con tres wooden slats, que serían tres tirantes, no sé cómo sería en castellano, que son como estas nervaduras de acá, y le puse tres, una horizontal y dos verticales. No me dio bolilla, me hizo una y estas cosas pueden pasar en las IAs, que no entren en detalles tan específicos, pero me sirvió totalmente y cualquier cosa, si tantas ganas tenía de hacer las tres divisiones acá, las tres nervaduras atrás, lo hacía en Photoshop y listo, ¿no? Entonces con esto ya estamos mejor. Estas son las vistas que me entregó. Esta, la que le dije de 3 y me hizo 2, y la del lateral que está bien y respetando ese estilo que se llama provenzal. Bueno, ahora sí funcionó, ¿no? Lo puse acá en el modelo de Tuyen de Tencent, ahora entiende lo que está pasando, el mismo modelo, nada más que con las tres vistas correctas, ¿no? Y no es un objeto que uno diga, ah, qué locura, uno lo modelaría con 10 horas de trabajo mucho mejor. Esto, como vieron, es rápido y en la integración, sin haberle hecho nada más que un remeshing, que eso lo vamos a ver más adelante, que los objetos que nos entrega tienen una resolución altísima y para lo que los vamos a usar, nosotros necesitamos bajarle la resolución porque si no, metemos dos, tres de esos objetos y quedamos listos. Pero ya en una situación donde es un objeto más, yo no voy a hacer una animación que sea recorriendo las puertas y los cajones o abriendo, porque no se abre nada, porque está modelado solo en la parte externa, pero metido en una situación con otros objetos o nos imaginamos, por ejemplo, en un paneo y eso, se pueden generar objetos de manera muy rápida y muy interesantes a partir de estos workflows de IA. El otro caso es, bueno, busqué fotos, esta vez no las fui a sacar, lo tengo como proyecto porque creo que va a cambiar algo del lateral, ahora lo vamos a ver. Tenemos el Cabildo, una foto bastante desde arriba, de dron, supongo, o de la catedral, la verdad que no sé, no, de dron, pues estamos en medio de la calle, y otra de abajo de lo que sería la fachada, ¿no?
Google Imágenes, así, fotos del Cabildo. Le voy a decir que quiero un prompt. Ese prompt va, eh, lo voy a describir yo, lo voy a decir con mis propias palabras y con ChatGPT, no nos vamos a poner a leer esto porque después lo vamos a hacer realmente. em, Le digo que me genere algo que nosotros vamos a ver en este curso, que es el metaprompt. El metaprompt, lo muy simple ahora, es un prompt para generar prompts, ¿no? Y esos metaprompts, en vez de escribirlos así en castellano o en inglés, que siempre quedan mejor, o sea, no es que queden mejor, sino que la IA los entiende mejor, después el nivel pro de eso es que los escriban en JSON, que es un lenguaje de programación del cual vamos a charlar un poquitito. Entonces, voy a generar un prompt. Ese prompt lo voy a pasar a JSON y lo voy a arreglar con ChatGPT y me lo voy a llevar al modelo nuevo de Gemini 2.5 que se va a encontrar en Google AI Studio. Eso no se preocupen que lo vamos a hacer. Bueno, va a generar esta imagen en base a la foto que le di. O sea, yo le subí la foto, la primera, la de la aérea, y le metí ese prompt en JSON, un prompt, digamos, profesional, podría decir. Bueno, en base a lo que hizo, fíjense, tiene algunos errores. Yo acá le subí el contraste a un detalle para que ustedes lo vean. Eh, Hizo unas marcas de agua inventadas porque todas las imágenes que encontró de referencia, de donde sacó las ideas para hacer esto, tenían marcas de agua, ¿no? Y bueno, le hizo eso, es un error, yo acá lo destaqué, no sé si acá se ve bien, pero acá sí. Y después también detalles con que en mi prompt yo le estaba pidiendo que se vea algo realista y parece una de esas ilustraciones de esa guía visual de Clarín de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, dentro de todo sacó esta imagen bastante interesante. Le aclaré eso, le volví a promptear y le dije, mira, la verdad que el render no parece realista, hacelo tipo Octane Renderer o Arnold para Maya, que son las referencias que le damos cuando queremos algo fotorrealista tipo 3D real. Bueno, hizo lo mismo, ¿no? Dice, esta es la vieja, esta es la nueva. Ok, le dije gracias. Se ve que no me estás entendiendo, sigo adelante, ¿no? Queda un minutito, Juan, ¿eh? Cualquier cosa. 1 minutito 27, sí. Sí, así no se te corta a mitad de discurso. Total, total, sí, sí, sí. No, y ya terminamos con esto porque es para mostrar. Bueno, con otro metaprompt generé el prompt que a la vez iba a ser la imagen del frente. Ya me resigné a que lo haga realista, me lo hace tipo ilustración, arquitectura, está bien. Y luego de eso lo llevé a Meshi, que después les contaremos lo que nos pasa ahora con Meshi. Meshi lo veníamos usando, ya lo vamos a abandonar. Ahora se volvió demasiado pro para nosotros. Así es que nos genera 4 versiones. Estas 4 versiones están hechas, se fijan en base a una sola imagen. Tenemos single picture o multiple pictures y usamos la de single e hizo esto que está bastante bien, ¿no? Después la versión de multiple pictures está mejor. Realmente hay cosas que están mejor. Acá viene el problemita que tenemos que dice que tiene 10 downloads gratis y hasta ahora no nos dejó ninguna. Y luego de eso hay una función de volver a hacer la malla y qué sé yo, que no anda. Estas cosas las tenemos que ver. Y por el otro lado, les voy a mostrar después la comparativa con Tencent, que es la que vamos a utilizar nosotros hoy, ¿no? Son las 2 mallas.